Bien, al parecer hubo un apagón momentáneo de internet por esta zona, o no sé si fue en San Francisco, porque se cayó el internet de la computadora y se cayó el internet del celular. Los dos se fueron. Entonces, nunca me había pasado eso. Los dos celulares se quedaron sin internet y la computadora también. Nadie tenía internet aquí en la casa. Entonces, quedamos en la presentación, la parte del cuadro estadístico, y decíamos que la última parte, estábamos hablando de la última parte, es la que se refiere a las notas al pie. Entonces, las notas al pie, les decía, que hacen aclaraciones de, sobre los conceptos que forman la columna matriz. O sea, no las notas introductorias hacen aclaraciones sobre la tabla en sentido general, la afectan en sentido general, y las notas al pie lo que hacen es aclaraciones, si hay que hacerla, sobre los conceptos, sobre algunos de los conceptos de la columna matriz, o sea, sobre la variable principal. Viendo esto, vamos a pasar a ver un ejemplo de un cuadro estadístico con todas sus partes. Mírenlo aquí. Aquí tenemos por favor, alguien tiene un micrófono abierto. Aquí tenemos el título. Mírenlo, el título, observe que está formado con las 4 preguntas. Ahí están las 4 preguntas. Vicky, por favor, ciérrame el micrófono. Entonces, aquí tenemos las 4 preguntas. El dónde, en este título, está primero. El qué está de segundo, ¿verdad? Entonces dice Hospital X, casos de suicidio, según grupo de edades 2000-2005. Este estilo es con el dónde primero y el qué después. Acuérdese que el título solamente se puede cambiar esas dos, donde usted puede poner el dónde delante o el dónde después. Entonces, si usted lo hubiese puesto, si lo hubiéramos puesto después, entonces diría casos de suicidio, Hospital X, según grupos de edades, 2000-2005. Observe que aquí tenemos el encabezado, y les decía que el encabezado lo componen 2 líneas, que para eso son los prácticamente los la regla que yo les dije a ustedes que debían tener para esta clase es para que no me dejen ni uno de los encabezados sin hacer. Los encabezados van todos, son esas 2 líneas que se colocan ahí, y lo que está dentro, entonces el espacio es lo que se llama encabezado. Mire, por ejemplo, si yo quito las 2 líneas, mire lo que sucede, mire cómo quedaría eso de feo, que está todo junto, y eso, que hay una separación ahí. Imagínense, sin esas 2 líneas, pues queda vuelto un tollo ese cuadro, no tiene ni forma de cuadro. Entonces, el encabezado son esas 2 líneas y lo que está dentro. Entonces, dentro se colocan la variable principal, lo primero que va, y después los diferentes subtítulos que van a formar la columna del cuadro. Aquí la variable principal es la edad. Entonces, observe que la edad forma la columna matriz con sus partes. Es decir, que
La edad está arriba como variable principal en el encabezado y los conceptos, los valores que toma la variable es lo que se llama columna matriz. Ahí es donde se ordenan los datos. Observe que tenemos una serie cuantitativa y esa serie cuantitativa se ordena de menor a mayor, va desde el 10 hasta el 69. Los valores que están a la derecha, solamente está el número de casos, eso se llama texto o cuerpo del cuadro. Todas las columnas que estén a la derecha, ahí hay una sola, pero vamos a ver muchas columnas, todas las columnas se llaman texto o cuerpo del cuadro. Arriba, observe que pusimos notas introductorias. Eso no es una nota introductoria, sino que ahí es que van las notas introductorias. Por ejemplo, si yo aquí le pongo en miles de casos, en mayúscula para que se vea mejor. Si yo le pongo aquí en miles de casos, entonces ya ese 37 que usted tiene ahí no es un 37, sería 37,000. 37,000. Y todas esas cantidades ya estarían expresadas en miles. Ya sería 176,693,000. Y si usted pone en cientos, entonces le ya sería 3,700 el 37. 3,700. O sea que las notas introductorias lo que hacen es que achican las cantidades que usted ve que lo hacen en todas las cantidades. Aquí tenemos las notas al pie. La nota al pie tampoco es que se pone nota al pie ahí, sino que es para identificar dónde van las notas al pie. Si, por ejemplo, mire, se hacen así. Si yo, por ejemplo, le pongo un asterisco aquí, en este grupo, en ese, ¿dónde está el asterisco? Espérese. Si yo aquí pongo un asterisco y aquí pongo otro asterisco, note que los grupos van de 10 en 10. Sin embargo, los dos primeros grupos van de 5 en 5. Entonces, ahí yo puedo poner una nota que diga que las edades correspondientes a los adolescentes se dividieron en dos grupos y ya no tengo que decir más nada. Desde que usted ve el asterisco y lo busca arriba, ya sabe que los dos grupos que pertenecen a los adolescentes es de 10 a 14 y de 15 a 19. Entonces, eso que se escribe en ese asterisco se refiere a esos dos conceptos. Si ahí mismo se necesita otra nota al pie, entonces ya no podría poner un asterisco, porque si pone un asterisco se está refiriendo a todo lo que está ahí escrito. Ahora bien, aquí usted tendría que poner dos asteriscos más y todo lo que usted escriba ahí se va a referir a ese grupo de edad de 60 a 69 años. Por ejemplo, yo pongo ahí, son datos preliminares. Ya me está diciendo que de 60 a 69 no están completos, no son definitivos los datos. ¿Ve? Entonces, para eso es que se utilizan las notas al pie. Y ahí es que se colocan, esa parte ahí donde se coloca, se llama pie del cuadro. Y por último, tenemos la fuente, que como se trajeron los datos de otro lugar, entonces hay que poner de dónde se trajeron los datos. Fuente, Dirección Provincial de Salud X, marzo 2016. La Provincial de Salud se trajeron esos datos, allá era que estaban, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, de las partes que tiene un cuadro, vuelvo y repito, lo que es el título, el encabezado, la columna matriz y el texto cuerpo del cuadro son fijos. En ese cuadro no se puede dejar de poner ninguno. Acuérdense siempre el encabezado, las dos líneas esas que están ahí, siempre que esas son las que causan que usted haga el cuadro mal, porque si usted deja una de esas partes, el cuadro está incompleto y por lo tanto está mal. Entonces, esa es la parte, esas son las partes del cuadro, y las tres que se usan si son necesarias son las notas introductorias, las notas al pie y
la fuente. Eso es referente al cuadro estadístico. Ahora vamos a referirnos a la presentación gráfica. La presentación gráfica. La presentación gráfica, como usted pudo copiar, se puede dar cuenta de que aquí en la presentación gráfica no hay partes de la gráfica por ningún lado. Usted ve, como dice, las partes del cuadro y ahora no dice las partes de la gráfica. ¿Por qué no dice la parte de la gráfica? Porque le explica muy bien a ustedes que la gráfica se construye a partir de la información del cuadro. O sea, en otras palabras, no hay gráfica sin cuadro. Para usted poder hacer una gráfica, obligatoriamente tiene que tener el cuadro estadístico. Si no, no puede construir la gráfica. No puede. Entonces, las partes que tiene un cuadro son las mismas partes que tiene la gráfica. Como la gráfica se hace de un cuadro, cuando usted hace una gráfica, entonces la gráfica lleva las mismas partes del cuadro. La gráfica llevará el mismo título, el mismo encabezado, pero ya en otra posición, porque la gráfica se hace en otra dimensión, ¿verdad? La misma interpretación, la misma columna matriz, pero ya no va en la parte izquierda, sino la columna matriz estará en la parte de abajo de la gráfica, ¿ve? O dentro, depende de la gráfica que usted haga. Entonces, ya no hacemos gráficas. Antes, el profesor tenía que enseñarle a los estudiantes a hacer las gráficas y se hacían todas esas gráficas, se hacían en la pizarra. Los estudiantes tenían que también hacer prácticas sobre esas gráficas y eso. Ya yo no enseño gráficas. Las gráficas no tienen sentido enseñarlas porque las gráficas se hacen directamente en la computadora. Lo que usted tiene que hacer, sí hacer, es el cuadro. Entonces yo le enseño a hacer el cuadro estadístico. ¿Por qué? Porque acabamos de decir que del cuadro es que sale la gráfica. Entonces, como vamos a ver en la próxima clase, la gráfica lo que hace es que sustituye al cuadro. Sustituye al cuadro porque es la misma información que me está dando. ¿Qué yo tengo que enseñarle a usted? Bueno, ¿qué gráfica se hace de acuerdo a la serie de datos que hay en la columna matriz? ¿Qué quiere decir eso? Que las gráficas no se construyen por antojo, no es la que usted quiera. La gráfica se construyen de acuerdo a la serie de datos que hay en la columna matriz del cuadro. Por eso le decía en el inicio, cuando esté hablando del título, que usted tiene que construirlo, y de la columna matriz, ponga atención, especial atención. Entonces, en la columna matriz es donde se ordenan los datos y dijimos que se presentan 4 series de datos: la serie cuantitativa, la serie cualitativa, la serie cronológica y la serie geográfica. Entonces, dependiendo de esa serie, es el gráfico que se construye. Es decir, el gráfico no se hace porque es bonito, porque me gusta, porque es el que me sé, porque es el más fácil. No, el gráfico se construye de acuerdo a la serie de datos que hay en la columna matriz, y eso es lo que usted tiene que aprenderse. Porque cuando usted va a la computadora y dice, insérteme un gráfico de este cuadro que está aquí, usted selecciona el cuadro, entonces le dice insertar gráfica, y cuando usted inserta la gráfica, entonces tiene que saber cuál es la gráfica, porque no es cualquiera. Y eso es lo que le dice aquí en esta parte, el tipo de gráfica que para cada serie. Aquí vamos, mire, si usted tiene una serie cuantitativa, como la del ejemplo del cuadro, el cuadro tiene una serie cuantitativa, el que vimos, que va desde el 10 hasta el 69, es numérica. Entonces, cuando la serie es cuantitativa, el gráfico que se construye se llama polígono de frecuencia, histograma o las ojivas. O sea, para las series cuantitativas tenemos 3 tipos de gráficos. 3 tipos de gráficos, que son el polígono de frecuencia, que ahí le dicen que consiste, el histograma y las ojivas. Las ojivas son 2. Entonces, cuando usted tiene una serie de datos cuantitativos, usted puede usar estos gráficos, la combinación de estos gráficos.
Cuando la serie es cualitativa o es geográfica, el gráfico que se utiliza por excelencia es el gráfico circular. Ese es exclusivo de esa serie. Así como el polígono de frecuencia, el histograma y las ojivas son de series cuantitativas, el gráfico circular es un gráfico exclusivo de series cualitativas o series geográficas, pero también con este tipo de series se utilizan los gráficos de barras. Ahora, para las series cronológicas, los gráficos son los gráficos lineales. Los gráficos exclusivos de esa serie son los gráficos lineales, que son dos, son los lineales simples y los lineales compuestos, pero también se pueden construir los gráficos de barra, y los gráficos de barras, ahí le hago un ejemplo de varios de ellos. Cualquiera de esos usted puede utilizar con las series cronológicas, las series cualitativas y las series geográficas. Ahora, con las series cronológicas, al usted usar el gráfico lineal, no puede usarlo con ninguna de las otras series. Con las series cualitativas y geográficas, el gráfico circular no puede utilizarlo con ninguna de las otras series, y los gráficos de la serie cuantitativa no puede utilizarlo con ninguna de las otras series. Eso es lo que usted tiene que aprenderse de los gráficos. El gráfico que va de acuerdo a la serie de datos que usted tiene. Hasta aquí nuestra clase de hoy. Si hay alguna pregunta de esa clase que vimos, pues hágala ahora. Si no, voy a pasar a explicarles a ustedes la práctica número 1, que ya estará disponible en un ratito desde que yo termine la clase. Esa práctica número 1 estará disponible en la plataforma. Si hay alguna pregunta, hágala ahora. Me dan un chance para tomar esta llamada. Me llama un amigo. Dímelo, Julie. Estoy en clase, te devuelvo para atrás ahora. Ok. Perfecto. Entonces, vamos a ver, Vicky. Profe, me gustaría saber si la clase se está grabando completa para yo volver de nuevo a repetir todo lo dicho, porque me gustaría tener en claro todo esos tipos de conceptos que usted definió. Sí, la clase está en dos partes grabadas porque se me interrumpió el internet. Está la primera parte y está la segunda parte, que es la continuidad. Lo que pasa que cuando se fue el internet, ustedes se quedaron en línea, ella sigue grabándolo a ustedes ahí, lo que dijeron y todo eso, si hablaron. El único que no está ahí soy yo. Yo le voy a enviar las dos grabaciones y esta última parte que inicié otra vez a grabarla de nuevo. Le voy a enviar las dos grabaciones. Porque ya le envié la semana pasada la grabación de otra clase, de otro curso. Entonces no le voy a enviar otra vez la información de otro curso. Le voy a enviar la de ustedes, aunque sea en dos partes. Bien, vamos a hablar ahora de la práctica. Mire, en la práctica, ponga mucha atención a esto, porque ya lamentablemente hay alguien que se quemó en la práctica sin hacerla. Se quemó simplemente por no atender. Mire, tengo la semana entera, desde el martes, a una persona que no sé de qué grupo es, porque no le respondo, ni le he averiguado nada, no sé, ni le devuelvo ni nada, porque hay cosas que le cogieron con llamarme ahora. Compadre, le devuelvo ahora que estoy en clase. Entonces, hay cosas que yo no, si yo le explico a usted y le mando un video y ahí lo dice, no es culpa mía de que usted entre tarde, de que usted no vea el video, de que usted no escuche, de que usted no ponga atención, para que después me esté preguntando a mí lo mismo que ya yo he dicho. Yo le dije a ustedes que no hay clase, no había clase para subir, y lo dice en la plataforma para la mascota, para la mascota, para la mascota. Y yo le dije a ustedes el primer día que solamente se va a subir a la plataforma las prácticas y los exámenes. Pues mire,
Ahí hay un estudiante que me tiene al garete con mensaje, que no puede subir los ejercicios, que no puede subir los ejercicios. Yo supongo que está hablando del ejercicio de las variables cualitativas y cuantitativas, el que vimos hoy al inicio. Me refiero, el único ejercicio que yo he visto es que no puede subirlo, que mire, que le da para subir y no sube, que no sube. Pero ¿cómo va a subir si eso no hay que subirlo y no está habilitado para subir? Ahora, las prácticas sí van a estar habilitadas para subirlas. Entonces, ¿cómo yo les otra vez a explicarlo? Simplemente porque no estuvo en clase o no vio el video. Pero yo no sé de qué sección es. Pero mire, eso no sé cuántos mensajes yo tengo en el celular. Hasta video mensaje. Ha grabado la pantalla de la computadora con el archivo y que no lo puedo subir. Yo, que siga ahí sin escuchar. Yo no respondo eso. Entonces tampoco piensa, porque si pensara un poquito más, preguntar en el grupo, oye, no puedo subir, y de una vez en el grupo le va a decir, pero eso no hay que subirlo y ya se le acabó el afán, pero a mí es que me manda el mensaje, directo. Y ustedes ven cómo es la ocupación mía. Es directo aquí en la computadora y llamar. Bueno, mire, esta práctica es especial. Trata sobre la historia de la estadística para seguir edificando para qué es la estadística, qué es esta ciencia, que es nueva para usted y de qué trata y cuándo nació, por dónde viene. Entonces, la historia de la estadística está en la revista que está ahí en la portada. Hay una revista en la portada. Y me pregunta uno, del libro que está ahí. Oye, pero es de la revista que te estoy diciendo. Hay un libro y hay una revista, entonces de la revista. El primer tema que está en la revista es sobre la historia de la estadística. Y está completa la historia de la estadística para República Dominicana, para todo está ahí. Pero no es para República Dominicana, eso no va. Es la historia de la estadística como ciencia. Entonces, en base a eso, hay un control de lectura que es la práctica. Tiene 13 preguntas que salen de ahí, de la historia de la estadística. Si usted quiere llenarlo buscando otra cosa, esos son sus problemas. Pero la fuente es ese tema que está ahí y todo está ahí. Ahora escuche cuál es el problema de esta práctica. O no problema. ¿Cuál es la técnica de la práctica? La práctica está hecha para un solo intento. Desde que usted la abra, la práctica le va a decir a usted un solo intento. Usted puede abrirla todas las veces que usted quiera. ¿Qué es un intento? Que usted se ponga a llenarla. Entonces, si usted se pone a llenarla, tiene que llenarla completa. No puede decir que llenar una pregunta, cerrarla y volver a entrar. Porque entonces ya su intento pasó. Pero algo está pasando porque me están llamando mucha gente. Te llamo para atrás que estoy en clase. Entonces, pasa que usted puede abrirla, pero sin tocarla hasta que no vaya a sentarse a abrirla, a llenarla. Porque si llenó una pregunta y la cerró ya, usted va a sacar la calificación de esa pregunta. ¿Entiendes? Entonces, otra característica que tiene la práctica. Si Cristina abre la práctica, si Vicky abre la práctica, si María abre la práctica, si Nicauri abre la práctica, cada una que la abra, las preguntas le van a salir en orden diferente. No le va a salir el mismo orden. Y más aún, si usted abre la práctica, si Maribel abre la práctica ahora y la cierra y vuelve y la abre, las preguntas no están en el mismo orden.
Cada vez que usted abra la práctica, las preguntas no van a estar en el mismo orden. Entonces, mi consejo es el siguiente. Eso es que hay gente que son copiones y ya se han quemado. ¿Por qué? Porque le dicen al otro, ¿cómo tú llenaste la número 1? Pero la número 1 del otro es la número 10 de usted. ¿Entendió? ¿Entendió? La número 2 de Yanira, Sí. cuando viene a ver la número 13 de Yosaira, no tienen el mismo orden. Entonces, a usted mismo también le ha pasado a otro estudiante que la abren, la copian, la llenan y vuelven y la abren y la llenan fijándose del cuaderno. La número 1 es tal cosa, pero ya cuando usted abrió otra vez, ya no tienen el mismo orden. Mi consejo es el siguiente. Usted la abre sin tocarla, sin llenarla, ninguna. Usted la abre. Copia las preguntas. Llena las preguntas en una hoja. Y después, cuando usted vaya a llenar la práctica, la llena fijándose en la computadora, en el cuestionario, en el aula, tal pregunta y usted la busca en su cuestionario y la llena, entonces lo tacha en el cuestionario para que sepa que ya ese está de llenar, le pone un cotejo o algo. Luego vuelve otra vez a la siguiente pregunta que esté en la llena y vuelve al cuestionario y la va tachando en el cuestionario. Entonces, este estudiante, le digo, por ejemplo, ustedes van a tener desde hoy hasta el próximo viernes a las 8 de la mañana para llenar esa práctica. Desde hoy hasta el próximo viernes. No le quiero decir que lo deje para el viernes en la mañana porque cuando viene a ver se le cierra a las 8. A las 8 ya del viernes, del otro viernes, se cierra. Y aunque usted quiera subirla, no va a poder. Pero tampoco le quiero decir que terminando la clase empiece a hacerla. Oiga, tómase su tiempo. Ahí hubo un estudiante que al parecer no salió bien de la clase cuando de una vez abrió y parece que tocó algunas preguntas y después viene y me llama, profesor, la práctica que no me abre, que no puede. No le va a abrir, usted sacó 0. Ya yo no puedo hacer nada porque yo se lo estoy explicando por aquí. Usted puede abrirla todo lo que usted quiera, pero si tocó una pregunta de esa, siga con las otras hasta que termine. Entonces usted no tiene tiempo para terminar. Cuando usted se siente a llenarla, puede cogerse todo el tiempo que usted quiera para llenarla, pero es un solo intento. ¿Se entendió eso? Sí. Perfecto. De todas maneras, si no se entendió, cuando escuche el video, termina de entenderlo. No abran la práctica y la llenen. Ábranla todas las veces que usted quiera, sin tocar las preguntas. Cópiela en una hoja o en la misma mascota. Cojan la revista y desarrollenla, búsquenla, que están todas ahí. Y después, leyendo en el aula virtual, en la práctica, leyendo la pregunta de la práctica, la buscan en el cuestionario y la llenan. ¿Ok? Perfecto. Si hay alguna pregunta, hágala ahora. Bueno, si no hay ninguna pregunta, entonces recuerde